La historia, como disciplina, se ha construido no solo sobre hechos documentados, sino también sobre leyendas, mitos y relatos que han sobrevivido al paso de los siglos. Sin embargo, no todo lo que creemos saber es cierto, y muchas ideas que hemos aceptado como verdades históricas han sido desmentidas con el avance de las investigaciones. A continuación, exploraremos 7 mitos históricos que han sido refutados gracias a la arqueología, la historiografía y el análisis crítico de las fuentes. Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda al cruzar el Atlántico en 1492. En realidad, la esfericidad de la Tierra ya era conocida por los antiguos griegos. Filósofos como Pitágoras y Aristóteles habían planteado la idea siglos antes, y Eratóstenes incluso calculó con notable precisión la circunferencia del planeta en el siglo III a.C. Durante la época de Colón, los eruditos europeos también estaban al tanto de esta información. La disputa en el siglo XV no giraba en torno a la forma de la Tierra, sino sobre el tamaño de los océanos y la viabilidad de la ruta propuesta por Colón hacia Asia. Además, es importante destacar que Colón subestimó enormemente las dimensiones del planeta, lo que lo llevó a creer que había llegado a Asia cuando en realidad había arribado a un nuevo continente. Este error fue fundamental para sus viajes, ya que el descubrimiento de América no fue su intención original. La mitificación de Colón como el héroe que demostró la esfericidad de la Tierra es, en gran parte, un relato construido durante los siglos posteriores, especialmente en el siglo XIX, cuando se buscaba exaltar figuras históricas para fines nacionalistas. Napoleón era extremadamente bajo. La imagen popular de Napoleón Bonaparte como un hombre de baja estatura es otro mito que ha sido desmentido. En realidad, Napoleón medía aproximadamente 1,69 metros, una altura promedio para los hombres de su época en Francia. La confusión probablemente surgía de las diferencias entre el sistema de medidas francés y británico, ya que el pie francés utilizado para medirlo daba la impresión de que era más bajo cuando se interpretaba en pies británicos. Además, la propaganda inglesa se encargó de exagerar este detalle para ridiculizar al emperador, presentándolo como un hombre con un complejo de inferioridad. Por último, la percepción de su altura también se ve influenciada por el hecho de que muchos de sus soldados y guardias eran considerablemente más altos, lo que generaba un contraste visual notable. Napoleón, además, tenía una personalidad dominante y una presencia fuerte que desmentían cualquier complejo asociado a su estatura. A lo largo de la historia, su figura ha sido objeto de mitos que buscan minimizar sus logros o caricaturizarlo como un líder iracundo y excesivamente ambicioso. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Cuando pensamos en los vikingos, muchas veces los imaginamos usando cascos adornados con cuernos, pero esta representación es un mito moderno. No existen evidencias arqueológicas que respalden la idea de que los vikingos usaran cascos de este tipo en combate. Los cascos encontrados de esa época son simples y funcionales, diseñados para la protección en la batalla. La imagen del casco con cuernos probablemente se originó en el siglo XIX, cuando las óperas de Richard Wagner y otras producciones artísticas romantizaron la cultura vikinga. Además, los cuernos habrían sido poco prácticos en combate, ya que representarían una desventaja táctica al facilitar que un oponente pudiera agarrar y derribar al guerrero. Los vikingos eran estrategas habilidosos y combatientes efectivos, y su equipo estaba diseñado para maximizar la eficiencia en batalla, no para impresionar visualmente. La verdadera imagen de los vikingos era mucho más pragmática y menos teatral, centrada en su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones. Los gladiadores luchaban hasta la muerte. Aunque el Coliseo romano es sinónimo de combates sangrientos, la idea de que todos los gladiadores luchaban hasta la muerte es un mito. La mayoría de los gladiadores eran esclavos o prisioneros,
pero también había hombres libres que se entrenaban para convertirse en gladiadores profesionales. Estos combatientes representaban una inversión costosa para sus propietarios, por lo que no era práctico dejarlos morir en cada enfrentamiento. De hecho, los combates estaban cuidadosamente coreografiados y supervisados, y muchos terminaban antes de que uno de los gladiadores sufriera heridas graves. Las luchas a muerte eran la excepción, no la norma. Los combates también servían como espectáculos destinados a entretener a las masas y, en algunos casos, incluso incluían guiones para garantizar que fueran emocionantes. Esto también ayudaba a proteger la inversión en los gladiadores, quienes podían ganar fama y convertirse en celebridades de la época. Los juegos gladiatorios eran un negocio lucrativo y una herramienta política, y su verdadera naturaleza era mucho más compleja que la simple brutalidad que a menudo se asocia con ellos. La Gran Muralla China es visible desde el espacio. Una de las creencias más populares es que la Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio. Sin embargo, esto es falso. Los astronautas han confirmado que la muralla no es visible a simple vista desde órbita baja sin ayuda de telescopios o equipos especiales. Aunque la muralla es extensa, su color y materiales la hacen difícil de distinguir del paisaje circundante. Este mito probablemente se originó como una forma de enfatizar la magnitud de la construcción, pero carece de base científica. Es interesante notar que hay otras estructuras humanas, como ciudades iluminadas o grandes embalses, que son mucho más visibles desde el espacio que la Gran Muralla. Esto demuestra que la visibilidad no depende solo del tamaño, sino también de factores como el contraste y la iluminación. La muralla, aunque impresionante por su historia y extensión, no tiene las características necesarias para ser detectada fácilmente desde grandes alturas. María Antonieta dijo: "Si no tienen pan, que coman pasteles". Esta famosa frase atribuida a María Antonieta durante la Revolución Francesa es otro mito desmentido. No hay evidencia histórica de que la reina haya pronunciado estas palabras. La frase aparece por primera vez en las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, publicadas cuando María Antonieta era apenas una niña. Se cree que la cita fue utilizada como propaganda para ilustrar la desconexión de la monarquía con el pueblo. Aunque María Antonieta era impopular, esta frase no tiene fundamento en los registros históricos. Este mito refleja cómo las narrativas populares pueden distorsionar la imagen de figuras históricas, convirtiéndolas en símbolos de la decadencia y la indiferencia, incluso cuando no existen pruebas concretas de tales actitudes. La reina, aunque vivió rodeada de lujos, también fue víctima de las tensiones políticas y sociales de su tiempo, y su figura ha sido demonizada en exceso por los relatos posteriores. El hierro de la Edad Media causó un estancamiento científico. Se suele afirmar que la Edad Media fue una época de oscuridad y atraso, marcada por la ignorancia y el estancamiento científico. Este concepto, conocido como el mito de la Edad Oscura, ha sido refutado por los historiadores modernos. Aunque hubo periodos de declive, también fue una época de avances significativos en tecnología, agricultura y pensamiento filosófico. Por ejemplo, los monasterios desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico. Además, la ciencia islámica floreció durante este periodo, influyendo profundamente en la Europa posterior al Renacimiento. Innovaciones como el arado pesado, la rotación de cultivos y los molinos hidráulicos revolucionaron la economía y prepararon el terreno para los avances posteriores. Esto demuestra que la Edad Media no fue un periodo de estancamiento absoluto, sino más bien una etapa de transformación y adaptación que contribuyó al desarrollo de la civilización occidental. La idea de una edad oscura es más un juicio cultural que una descripción precisa de la época. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.